del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Hoy vamos a meditar, explicar el capítulo 10 de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 10, el pastor y el rebaño. Jesús dijo: en verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. Entonces, algo muy hermoso aquí. Pastores son, en lenguaje de la Escritura, a los príncipes, reyes, sacerdotes, profetas de Israel. Entonces, en lenguaje bíblico, pastores, claro, en comparación con los pastores de ovejas, pero pastores son los príncipes, los reyes, los dirigentes civiles, los sacerdotes, profetas de Israel. Pastor era el Mesías y pastor de su pueblo el mismo Dios. Por ejemplo, en Zacarías 10:2, Ezequiel 34:2, etc. Los oyentes de Jesús podían entender sus palabras. Lo que no entendían era el propósito a que las decía. Vamos a ver un poco por qué esto. Entonces, Jesús dice: el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Aquí habla de la legitimidad, ¿no? Los ladrones entran por la puerta, no, ¿por qué? Porque está cerrada. Entonces buscan otra solución para entrar. Y esto podemos aplicarlo mutatis mutandis a todas las sectas actuales, que legitimación tiene ninguna. Al pastor verdadero, entra por la puerta, a le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su nombre, y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no siguen al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo esa semejanza, pero no entendieron qué era lo que les hablaba. De nuevo dijo Jesús: en verdad os digo. Cuando insiste, amén, amén os digo, en verdad os digo, es para insistir. Cuidado, tomen en cuenta, es algo importante que voy a decir. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no las oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el mercenario, el que no es pastor, dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, porque es asalariado y no le da cuidado de las ovejas. Entonces el mercenario, el contratado, ve el peligro, huye, las desampara. ¿Por qué? Porque no son suyas. El buen pastor, al contrario, las defiende. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen a mí. No solo es Jesús la puerta de redil, es también pastor supremo de las almas. Eso lo dice San Pedro, 1 San Pedro 5:4. Es pastor supremo de las almas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este aprisco. Es preciso que yo las traiga y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces es el texto. Ahora vamos un poco a la explicación. Es algo hermoso todo esto, ¿sí? Entonces, en el tiempo pasado,
ponían varios rebaños en el mismo lugar, los encerraban ahí y quedaba uno de guardián. Y la mañana, cuando los pastores de diferentes rebaños venían, entonces silbaba el pastor, cada uno silbaba a su modo, y sus ovejas conocían la voz de cada pastor. Entonces, al inicio de las ovejas están mezcladas. Entonces silba uno y todos de ese rebaño se separan la cerosa y van tras de él. Y él camina delante de ellos y sigan ellos lo siguen. Entonces, aquí esto dice el Señor. Entonces vamos un poco a ver la explicación de ese texto. Jesús el buen pastor. San Juan muestra ahora cómo los hombres podemos llegar a la salvación por la fe en Cristo y por medio de su gracia. Jesús es la puerta por la que se entra a la vida eterna. El buen pastor que nos conduce y ha dado su vida por nosotros. Entonces, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. ¿Se acuerdan de esto? Yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Con las imágenes del pastor, las ovejas, el redil, se evoca un tema preferido de la predicación profética del Antiguo Testamento. El pueblo elegido es el rebaño y el Señor su pastor, en Salmo 23. Entonces es una manera de hablar oriental. En esa época la riqueza eran los animales, especialmente las ovejas. Con eso se vestían, con su lana, se comían su carne, su piel, todas esas cosas. Era una riqueza, es maravillosa, y además es carne sabrosa y sana. Sí, es carne sabrosa y sana, ¿no? Entonces aquí los judíos están acostumbrados a ese lenguaje. Los profetas, especialmente Jeremías y Ezequiel, ante la infidelidad de los reyes y sacerdotes, a quienes también se aplicaba el nombre de pastores, prometen unos pastores nuevos. Entonces Jeremías y Ezequiel prometen pastor nuevo. Por ejemplo, tomemos el capítulo 34 de Ezequiel 34, ahí hay una crítica muy fuerte contra los malos pastores. Ezequiel capítulo 34. Fueme dirigida la palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, pastores dirigentes. Profetiza diciéndoles: así habla el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacienten a sí mismos, buscan sus intereses. Los pastores no son para presentar el rebaño, pero vosotros comáis su grosura, os vestíais de su lana, matabais los cebados, no apesantabais las ovejas. Entonces aprovechan, pero no los defienden. No confortasteis a las flacas, no curasteis a las enfermas, no vendasteis a las heridas, no redujisteis a las descarriadas, no buscasteis a las perdidas, sino que las dominabais con violencia y con dureza. Tremendo esto. Esto podríamos aplicarlo hoy en la iglesia actualmente, a unos obispos, sacerdotes, que dejan dispersarse el rebaño y no los cuidan. Toca la campana, si unas cuantas van a misa o qué, los demás ni se dan cuenta. Dijo un sacerdote en México: pensábamos que nuestra parroquia era súper bien, y nos dimos cuenta que de una población de 20.000 personas, solamente 2.000 iban a misa. ¿Y qué pasaba con los otros 18.000? Hace poco hablaba con un cura amigo, me dice también de unos 20.000 su parroquia, hay unos 1.500 que van a misa. ¿Y todos los demás qué? No confortasteis a las flacas, no curasteis a las enfermas, no vendasteis a las heridas, no redujisteis a las descarriadas, no buscasteis a las perdidas. Y así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor, siendo presa de todas las fieras del campo. Hoy podemos decir, todas estas sectas se engordan a costa de la católica, ¿no? Andan errantes por montes, collados, derramadas por toda la faz de la tierra, sin que haya quien las busque y las congregue. Oíd pues, pastor de Israel, las palabras de Yahvé. Por mi vida, dice Yahvé, que pues mi rebaño ha sido despredado
y ha sido presa mis ovejas de todas las fieras del campo por falta de pastor, pues no iban mis pastores en pos de mi rebaño, sino que le abandonaron apacentándose a sí mismos, no a mi grey. Oíd por tanto, oh pastores, la palabra de Yahvé. Así habla el Señor Yahvé: heme aquí contra los pastores para requirir de su mano mis ovejas. Dios pedirá cuentas. Dios pedirá cuenta a los pastores y pedirá cuenta al Papa, a los obispos sacerdotes de las almas. Es bonito tener el título, pero también la función, ¿no? Deberán dar cuentas, ¿eh? Cuentas del rebaño. Si uno no hace su deber, ¡ay! No las dejaré ya, rebaño, que apacienten. Aquí, tremendo. Así habla el Señor Yahvé: heme aquí contra los pastores para requirir de su mano mis ovejas. No les dejaré ya, rebaño, que apacienten. No serán pastores que a sí mismos se apacienten. Les arrancaré de la boca mis ovejas, no serán ya más pasto suyo. Porque así dice el Señor Yahvé: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Algo muy, muy hermoso todo esto. Los pastores anteriores, infieles a su misión, habían conducido su rebaño a la ruina en que al presente se halla. Pero Yahvé tomará ahora a su cuenta este oficio para rehacer el rebaño. Entonces aquí, cuando Jesús, nuestro Señor, en San Juan 10 dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas es ladrón, salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor, a ese le abra, etcétera, etcétera. Cuando ataca de ladrones, todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no las oyeron. Tremendo esto, tremendo. Dios tenga piedad, pero de veras eso es muy grave. Entonces este capítulo 34 de Ezequiel es muy interesante, ¿eh? En Jeremías 23 también, Jeremías capítulo 23 habla contra los pastores de Israel. Ay de los pastores que dispersan y destrozan el rebaño de mi pastizal. Palabra de Yahvé. Por eso así dice Yahvé, Dios de Israel, de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mi grey, la habéis descarriado y no habéis cuidado de ella, y yo me cuidaré de pediros cuenta de vuestra mala conducta. Pediré cuenta de vuestra mala conducta. Y yo mismo reuniré los restos de mis ovejas de todas las tierras en que las he dispersado, y las volveré a sus prados, y crecerán y se multiplicarán. Les daré pastores que de verdad las apacienten, y ya no habrá que temer más, ni angustiarse, ni afligirse. Palabra de Yahvé. Y aquí que vienen días, palabra de Yahvé, en que yo suscitaré a David un vástago de justicia, que como verdadero rey reinará prudentemente y hará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvado Judas, e Israel habitará en paz. Y el nombre con que le llamarán será Yahvé Zidkenu, Yahvé nuestra justicia. Por eso vendrán días, palabra de Yahvé, en que no se dirá ya: vive Yahvé, que sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel, sino más bien: vive Yahvé, que sacó y condujo el linaje de Israel de la tierra del Aquilón, de todas las otras a que los arrojó, y los hizo habitar en su propia tierra. Después habla contra los profetas. A los profetas se me por parte el corazón dentro del pecho, tiemblan todos mis miembros, y estoy por Yahvé y por su santa palabra como un ebrio, como un harto de vino. La tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está triste y están secos los prados y los pastizales. Todos corren tras la maldad, su fuerza es la injusticia. Aún los profetas mismos y los sacerdotes son unos impíos. Los profetas y los sacerdotes son los impíos. Hasta en mi casa misma he hallado sus perversidades. Por eso sus caminos se les van a volver resbaladero en medio de tinieblas.
serán empujados por él y caerán, pues voy a hacer venir sobre ellos males, el año de la cuenta, palabra de Yahvé, etcétera, etcétera. Capítulo 23 de Jeremías. Entonces aquí dice Jesús: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Bien, da su vida por sus ovejas. Y en Ezequiel 34:23 habla de un único pastor semejante a David, que apacentará sus ovejas de modo que estuvieran seguras. Jesús se presenta como ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Importante, ¿eh? Jesús se presenta como ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Se cumplen, por tanto, en él las antiguas profecías. El arte cristiano se inspiró muy pronto de esta figura entrañable de buen pastor y dejó así representado el amor de Cristo por cada uno de nosotros. En las catacumbas vemos, hay pinturas, Jesús cargando la oveja. Jesús buen pastor cargando la oveja. Y mira la diferencia entre los pastores del Antiguo Testamento, los fariseos, escribas, y Jesús. Ellos hinchados de orgullo, menospreciadores, etcétera, solamente veían lo exterior, la función. Y Jesús, ¿qué va a hacer? Va a instruir, va a sanar, va a alimentar y finalmente va a dar su vida por sus ovejas. Para comprender mejor las palabras de Jesús en los versículos 3 a 5 de San Juan, a este le abre el portero, abre al pastor verdadero, y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán al extraño, antes huirán de él porque no conocen su voz. Entonces, para comprender mejor estas palabras de Jesús, en el versículo 3 a 5, conviene recordar que en aquellos tiempos era costumbre reunir al oscurecer varios rebaños en un solo recinto, como dije hace rato. Ahí permanecían toda la noche bajo la custodia de la guarda. Al amanecer, cada pastor llegaba y llamaba con un silbado a sus ovejas, que se incorporaban y salían del aprisco tras de él. Les hacía oír frecuentemente su voz para que no se perdieran, y caminaba delante para conducirlas a los pastos. El Señor hace uso de esa imagen tan familiar a sus oyentes para hacerles una advertencia importante. Ante voces extrañas es necesario reconocer la voz de Cristo, actualizada de continuo por el magisterio de la Iglesia, y seguirle para encontrar el alimento abundante de nuestras almas. Hoy hay muchos predicadores de Biblia, ¿no? Cada quien funda una iglesia y manda a su gente, unos ignorantes de primera que no entienden nada, aprenden unos versículos mal explicados, mal entendidos, mal aplicados, y van a entrar a las familias católicas. Y bien, las católicas que realmente tienen fe, los católicos tienen fe, y bien oyen otra voz, dice: esto no es correcto, huele a algo que no funciona, algo no funciona en lo que dije, entonces déjame en paz, vete de aquí. Pero lo mejor es ni escucharlos ni abrir las puertas. Yo siempre digo a los católicos, no, al menos que uno sea especialista, capaz de tapar la boca al otro y de ayudarlo a regresar, no discutir con ellos. Uno, pierde tiempo. Dos, uno se intoxica. Y tres, uno se perturba con mentiras que dicen que no vale. San Juan dice: si alguien viene a ustedes y anuncia otra doctrina, ni recibirlo ni hablar con él. El que lo recibe y habla con él participa de sus malas obras. Esto es algo muy importante, ¿eh? Segunda carta a San Juan, segunda carta, hay un solo capítulo, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no lleva esa doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda comunica con sus malas obras. Noten esto, segunda carta de San Juan, hay un solo capítulo, versículo 10. Si alguien viene a vosotros y no lleva esa doctrina tradicional, la de la iglesia, no lo reciban en casa ni le saluden, pues el que le saluda comunica con sus malas obras. En la iglesia primitiva, siendo escaso el número de los fieles en comparación del de los gentiles, vivían aquellos en más íntima unión, ligados por el vínculo de la fe.
Cuando éste faltaba porque uno se corrompía, era natural la ruptura con él por el peligro del contagio. Realmente es un contagio. El que recibe un predicador de Biblia falsificada, bien participa en sus malas obras, y al hacerle caso, y de hecho muchos católicos con el deseo de aprender algo de Biblia, bien se dejaron perturbar, engañar y los salvaron su fe. Claro, antes los otros decían esas cosas, la gente ahora dice, no, todos hermanos, no hay problema, trátalos bien. Tratamos bien, pero ¿para qué usted recibe a alguien que viene a insultar tu fe, robarte tu fe y llevarte a la perdición? Entonces, ¿quién hoy, 2000 años después, quién representa la voz de Cristo? La Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no puede cambiar de doctrina. Por lo tanto, hoy mismo en la Católica, debido a que hay infiltración de gente anticatólica, infiltración de la Iglesia, bien si alguien, un cura, un sacerdote, un obispo, un catequista, un escritor, cualquier persona, un escritor, dice, afirma algo contrario a la fe que hemos recibido de nuestros padres, tatarabuelos, bien no debemos escucharlo. ¿Por qué? Porque es falsa. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Esto es algo, es importante, ¿sí? La palabra de Jesús tiene especial significación para quienes ejercen en la iglesia el oficio de pastores. Yo soy el buen pastor. Con ello quiere estimularlos a la caridad, insinuándoles que nadie puede ser buen pastor si no llega a hacer una sola cosa con Cristo por la caridad y se convierte en miembro del verdadero pastor. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Yo soy el buen pastor. Con ello quiere estimularlos a la caridad, insinuándoles que nadie puede ser buen pastor si no llega a hacer una sola cosa con Cristo por la caridad y se convierte en miembro del verdadero pastor, dice Tomás de Aquino, explicando el Evangelio de San Juan. Seguimos esta explicación. Jesús se aplica a la imagen de la puerta, en el versículo 7 de San Juan, capítulo 10. Se aplica la imagen de la puerta por la que entra en el aprisco de las ovejas, que es la iglesia. Al redil entran los pastores y las ovejas. Tanto unos como otros han de entrar por la puerta que es Cristo. Y yo, predicaba Santo Agustín, queriendo llegar hasta vosotros, es decir, a vuestro corazón, os predico a Cristo. Si predicara otra cosa, quería entrar por otro lado. Cristo es para mí la puerta para entrar en vosotros. Por Cristo entro no en vuestras casas, sino en vuestros corazones. Por Cristo entro gozosamente y me escucháis hablar. Y escucháis hablar a Él. ¿Por qué? Porque sois ovejas de Cristo. Habéis sido compradas con su sangre. Esto lo dice Santo Agustín, comentario de San Juan, 47, 3, 2. Entonces aquí Santo Agustín nos explica esto de la puerta. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 10 de San Juan? Bien, dice esto, San Juan 10, versículo 7. De nuevo le dijo Jesús, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no las oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará, y entrará y saldrá. Pero aquí Santo Agustín dice, yo predico queriendo llegar hasta vosotros, es decir, vuestros corazones, os predico a Cristo. Si predicará otra cosa, quiere entrar por otro lado. Entonces los que predican teología de la liberación o evangelio falsificado a las protestantes, etcétera, entran por otro lado, no comunican Cristo verdadero, aunque utilicen la palabra Cristo. Cristo es para mí la puerta para entrar en vosotros, porque Cristo entre no en vuestras casas, sino en vuestros corazones. Por Cristo entro gozosamente, y me escucháis hablar de Él. ¿Por qué? Porque sois ovejas de Cristo, habéis sido compradas con su sangre. La iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única en estar es Cristo. Es también rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció.
Aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar los guía y alimenta. Él, el buen pastor, cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas. Entonces, el que predica otra cosa que el Evangelio está falsificando las cosas. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas, las llama por su nombre. En este cuidado solicito se atreve una exhortación a los futuros pastores de la iglesia, como más tarde explicará San Pedro, a presentar la grey de Dios que se os ha confiado, gobernando no a la fuerza, sino de buena gana según Dios, no por mezquino afán de lucro, sino de corazón. En 1 Pedro 5:2. Recuerden los presbíteros, decía el Papa Juan Pablo II, recuerden los presbíteros que su ministerio sacerdotal está ordenado de manera particular a la gran solicitud del buen pastor, que es la solicitud por la salvación de todo hombre. Todos debemos recordar esto, que a ninguno de nosotros es lícito merecer el nombre de mercenario, o sea, uno que no es pastor dueño de las ovejas, sino ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. La solicitud de todo buen pastor es que los hombres tengan vida y tengan la abundancia para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna. Esforcémonos para que esta solicitud penetre profundamente en nuestras almas, tratemos de vivirla, sea ella la que caracterice nuestra personalidad y esté en la base de nuestra identidad sacerdotal. Como sucede a menudo a lo largo del Evangelio, aquí hay una referencia explícita a la eficacia redentora del sacrificio de Cristo. Esto está en versículos 15 a 17. ¿Qué dice? Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús pone su vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este aprisco. Y ahí hace alusión a todos los pueblos del paganismo que van a ser convertidos y incorporados a la iglesia. Jesús da su vida incluso por las ovejas que no son del redil de Israel. Su misión es universal, pues convoca a todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Al final del pasaje, el evangelista muestra las reacciones compuestas que causan las palabras de Jesús en los oyentes. Son las mismas que se dan a lo largo de la historia. Jesús, por doquiera que has pasado, no quedó un corazón diferente. O se te ama o se te odia. Es verdad. O escuchan, hacen caso, o lo odian. Entonces Jesús es el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Mientras que el mercenario solamente está ahí para ganar su pan y no importa las ovejas. ¿Cuáles son las señales ahora del buen pastor? El buen pastor conoce su rebaño, llama por su nombre a sus ovejas, conoce su carácter y sus necesidades, las conduce a los pastos saludables, es decir, tiene cuidado de alimentarlas, distribuyéndolas el pan de la palabra divina y de los sacramentos. Va delante de ellas, es decir, él mismo les da el ejemplo de todas las virtudes. Vela sobre ellas noche y día para defenderlas y preservarlas del lobo, esto es, de los falsos doctores, de los herejes, de los operarios de la equidad, que rondan en torno de ella buscando devorarlas. Y consagra los cuidados más amorosos a la juventud, asiste a los enfermos, moribundos, corre tras las ovejas descarriadas y con bondad solamente paternal encuentra mil industrias para conducirlas de nuevo al buen redil. Finalmente, el buen pastor ama a sus ovejas hasta sacrificar por ellas su tiempo, sus bienes, su salud, su vida. Todo lo que tiene es para ellas y no perdona nada para ayudarlas. En tiempos de guerra, de persecución, de peste, expone generosamente su vida por salvarlas
semejante a la madre que está dispuesta a hacer de su propio cuerpo un escudo para proteger a su hijo. ¿Qué decir del mal pastor o del mercenario? El mercenario guarda las ovejas no por impulso de amor, sino por interés personal. Por eso no busca el bien de aquellas, sino que piensa únicamente en su propia utilidad. Apenas se les presenta delante el más leve peligro, espantado huye. Esto está en el capítulo 34 de Ezequiel, dijimos. Entonces pedimos a Dios misericordia. El Salvador acaba de trazar el trato del mercenario para advertir y precaver a las ovejas, pero sobre todo sus ministros. San Pablo lo caracteriza con estas palabras: cada uno busca sus intereses y no los intereses de Cristo, en Filipenses 2:21. El pastor mercenario es pues en primer lugar el que entra en el aprisco por ambición, intriga, codicia, pero sobre todo es el que en las dignidades y empleos eclesiásticos no ve más que un medio de enriquecerse, que estima y mide las funciones sagradas por el provecho que saca de ellas, que no busca más que una ganancia temporal, que dedica todos sus cuidados, especialmente a aquellos de quienes espera alguna ventaja, y descuida a los pobres y a los pequeños, que huya de la fatiga, la pena y el peligro, que teme siempre poner en peligro su fortuna, su bienestar y su salud, que calla cuando debería gritar al lobo, que no se atreve a ponerse al mal por temor de perder su reposo y el favor de los poderosos. Entonces, si pidamos al Señor que nos dé buenos pastores, imitadores de Cristo, buen pastor. Amén. Que los hermanos quieran conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. También es resumen de la Biblia, de la historia de la Iglesia, de las fiestas, etc. Y tengan la caridad de enviar esta charlita a sus contactos.